Hola, hola, mis amadas mujeres de fe, buenos y bendecidos días. Bienvenidas a esta jornada de Cuaresma, día número 7. Hoy estaremos hablando de ese combate espiritual llamado dureza de corazón hacia el mensaje y el mensajero. Les pido por favor quedarse lo más que puedan y si por algo se me tienen que ir a trabajar, está bien, pero asegúrense de regresar mis corazones para que juntas podamos caminar esta jornada de conversión y transformación en Cristo Jesús. La meta de esta jornada es ir caminando estos 40 días de la mano de Jesús, donde Él, en su infinita misericordia, nos irá mostrando esas áreas que tenemos que convertir, esos alacranes que tenemos que sacar de nuestro interior, todo ese pecado, esos defectos, esos malos hábitos que no nos están ayudando para poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros. También estaremos viendo a través de esta jornada las virtudes, los dones, los hábitos que tenemos que pedir a Dios y construir con voluntad nosotros mismos para poder vivir más como cristianos, como unos Cristos aquí en la tierra. Así es que le agradezco mucho mi corazón el que esté aquí presente y le agradeceré infinitamente que comparta esta jornada en su perfil para que de esa manera sean más mujeres las que se unan a este reto y podamos juntas, como mujeres de fe y hermanitas en Cristo, ese día de Pascua, poder clamar victoria y poder decir, para la gloria de Dios, me he convertido y transformado de la mano de Cristo Jesús. Muy bien, mis corazones, vamos a empezar. He estado notando que luego pierdo mucho tiempo y lo último que quiero es hacerlas perder a ustedes su tiempo, entonces vamos a ir empezando ya más rápido, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer que nos permites, lleno de esperanza, lleno de vida, donde estoy segura que habrá retos, pero estoy más que segura que en ti saldremos victoriosas. Esta mañana, Señor, derrama tu bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Sobre todo, ayúdanos a vivir este día con fe y alegría, Señor, haciendo el bien, dejando huella con nuestras sonrisas, dejando huella, Señor, con nuestro buen actuar. Todo esto, Papá Dios, para poder honrarte como tú te mereces, como el Rey de la Gloria. Disipa de nosotras toda tiniebla que pretenda, Señor, sabotear este momento de gracia y de crecimiento. Todo esto, mi Señor, por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén, amén, amén. Muy bien, mis corazones, no sé por qué no me está apareciendo aquí quién está conectada. Veo que hay mucha gente conectada, pero no sé por qué. No sé si no es que no hay actividad. A ver, mis corazones, denme actividad para ver si así se me refleja a mí. ¿Quién está por aquí? A ver, no me sale nada. Pero sé que están aquí. Yo sé que están aquí y a todas ustedes que nos están sintonizando en vivo, que nos están acompañando en vivo, muchísimas gracias. Y a todas las miles que nos van a ver en diferido en la grabación, les agradezco profundamente. Hoy vamos a leer el Evangelio, que hoy es del evangelista San Juan, capítulo 11, versículo 29 al 32. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla
porque ellos se convirtieron por la prédica de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Mis corazones, necesitamos hablar un poco de contexto. O sea, ¿qué involucra esta palabra, verdad? Si nos vamos, es más, mire, ¿sabe qué? La voy a leer porque es muy importante. En la inmensa sabiduría de nuestra Iglesia Católica, el Espíritu Santo la inspira a crear las lecturas de cada día. No crea que son lecturas solamente al azar. Las lecturas están diseñadas por la Iglesia para en un periodo de 3 años leemos la Biblia completa. Si usted va siguiendo las lecturas, si se ordena su Magnífica, si se compra un misal, en 3 años es un estudio bíblico completito, de Génesis a Apocalipsis, sin dejar ni una palabra de fuera. ¿Okay? Entonces, personas que dicen, pues es que ahí los católicos no leen la palabra. Claro que sí, en 3 años nos la leemos completita, sin dejar así, miren, ni una coma de fuera. ¿Ok? Y las lecturas de cada día van concatenadas, o sea, van relacionaditas una con otra. Siempre cuando no es domingo, es una primera lectura, un salmo y luego el evangelio. Los domingos se lee primera lectura, que siempre va a ser del Antiguo Testamento, los domingos. Luego sigue el salmo y luego la segunda lectura, que en un domingo siempre será del Nuevo Testamento. Y luego, por supuesto, el evangelio, ¿verdad? Entonces, siempre las lecturas se apoyan, se soportan, se confirman entre ellas. La primera lectura de hoy viene del libro del profeta Jonás. ¿Quién no ha escuchado, verdad, o visto esa imagen de Jonás, que fue el que fue tragado por la ballena y estuvo en el vientre de la ballena por 3 días? Pero es importante que leamos lo que hizo Jonás y qué pasó para poder entender el evangelio de hoy. Lectura del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. El Señor que te voy a indicar. Se levantó Jonás y era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal, que invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vamos viendo. Primera lectura, Antiguo Testamento, profeta Jonás. Le manda al Señor: levántate y ve a Nínive, porque Nínive era una ciudad enorme, fíjese, a pie les tomaba 3 días cruzarla. Era una metrópolis tremenda de aquel tiempo. Y era una ciudad perversa. Había mucho pecado, mucha lujuria, mucha mentira, mucha estafa, mucha corrupción. O sea, era una ciudad putrefacta, moralmente hablando. Tanto que el Señor sintió abominación y dijo: voy a acabar con ella. Pero en su infinita misericordia mandó primero al profeta, porque el Señor siempre nos da oportunidades.
muchas oportunidades. Y en este caso a Nínive le mandó al profeta Jonás, que por cierto, en otra parte de la lectura dice que Jonás no quería ir. Jonás no quería ir y decía, yo no voy, yo no voy. Por eso es que se fue en un barco queriendo huir del llamado de Dios y por allá se iba a hundir el barco, llegó una tormenta y Jonás reconoce que es Dios diciendo, o sea, no me obedeciste, ¿no? Y tenía que regresar. En fin, dicen los del barco, algo está pasando, aquí hay una maldición. Jonás reconoce que la tormenta es por su culpa y dice, aviéntenme al mar, es por mí, vengo huyendo de Dios. Y lo avientan, se lo traga la ballena, dura 3 días, que esto es maravilloso, mi corazón, porque el Antiguo Testamento siempre prefigura a Cristo, el Antiguo Testamento. Y cuando se trata de Jonás, él dice, tírenme a mí para que se salven ustedes. Ya es una prefiguración de Cristo donde para que todos se salven, uno se sacrifica. Jonás es tragado por una ballena. La oscuridad del vientre de una ballena significa la oscuridad de las entrañas del infierno y dura ahí 3 días. Jesucristo fue tragado por las entrañas de la muerte y duró ahí 3 días. Al tercer día, la ballena va y vomita a Jonás. ¿Adivinen dónde? En Nínive, que es donde el Señor lo había mandado que fuera. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que ya todo es perfecto y Jesús viene a perfeccionarlo, Jesús al tercer día sale de las entrañas de la muerte, del infierno, y sale en victoria a un Nínive nuevo, que es este mundo, para anunciar que viene el Espíritu Santo a hacerlo, a renovarlo, a completar la historia de la salvación. Esto es hermoso, mis corazones. Cuando empezamos a estudiar y entender la palabra de Dios, nos enamoramos de ella. Nos damos cuenta que es verdad que ni una coma, ni un punto es sin sentido. Todo tiene sentido en la palabra de Dios. Entonces, ese es el contexto, ¿ok? Nínive era una mala ciudad, mire, yo creo que estaba como ahora nosotros. Nosotros somos ahora peor que Nínive. Y sin embargo, todos ahí sabían que Jonás era profeta, ¿no? Y empieza a gritar, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. En 40 días Dios va a destruir a Nínive. Y todos se convierten, incluyendo la soberbia del mismísimo rey. El mismísimo rey se convierte de sus malas mañas, empieza a hacer ayuno, ordena hacer ayuno a todo su pueblo y en fin. El desenlace es que la conversión mueve la voluntad de Dios y Dios decide no acabar con Nínive, ¿ok? Y luego nos brincamos al Nuevo Testamento. Por eso Jesús se refiere a esto, se refiere a lo que te acabo de leer cuando dice, en aquel tiempo la multitud, o sea, en el tiempo de Jesús, se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? El anuncio a la conversión. ¿Cuál es la señal de Jonás? El anuncio de arrepiéntete y conviértete. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Como Nínive fue gritándole al pueblo, arrepiéntete, conviértete, 3 días. Dice que duró cruzando la ciudad 3 días gritando. Y Jesús estuvo 3 años en su misión, invitando a convertirnos, invitando a creer en el reino. Fíjese qué hermoso, Jesús viene a hacer todo perfecto. Y dice, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre, o sea Jesús, para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur, aquí es otra historia, la reina del sur
no es la serie de Netflix, no es la película, no es la serie de TV Azteca. La reina del sur fue una reina riquísima. Y dicen los teólogos y dice el rey Salomón que era hermosa y viajó desde África con elefantes, con camellos, llenos de riqueza para el rey Salomón, porque hasta los confines del mundo llegó la reputación, llegó el conocimiento de que el rey Salomón era inigualable en sabiduría. Y dejó su reino, la reina del sur. Dejó su riqueza, sus comodidades, para ir a escuchar la grandeza de Yahvé, o sea, de Dios, a través de Salomón. Y dice, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón, y ustedes no lo están escuchando, les está diciendo Jesús. La reina del sur vino en camello, dejó su riqueza, le dio al rey Salomón todo. Y el rey Salomón era solamente un hijo del rey, del Dios Altísimo. Tenía solamente una migaja de sabiduría de la que Dios tiene. Y dice Jesús, y aquí está uno que es más que Salomón. Por eso la reina del sur se levantará el día del juicio y dirá, ustedes tuvieron al mismo Dios frente a ustedes. Ustedes tuvieron a Jesucristo, a Cristo Jesús, el Emmanuel, verdadero Dios y verdadero hombre, raza terca de corazón duro. La reina del sur se levantará, dice Jesús, y dará juicio contra ustedes. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán de la muerte el día del juicio para condenarlos a ustedes y dirán, nosotros éramos raza perversa, en Nínive éramos lo peor de lo peor y aún así nos convertimos por la advertencia de Jonás. Éramos malvados, lujuriosos, perversos, chismosos, estafadores, y bastó la voz de Jonás para que todos nos arrepintiéramos. Y ustedes, gente perversa, tuvo al mismísimo Emmanuel entre ustedes. Tuvieron la palabra, tuvieron el cuerpo. Cuando se levante a dar juicio contra nosotros, nos dirán, y ustedes tenían la Eucaristía, verdadero pan de vida. Ustedes tenían la sangre de Cristo que podían tomar entre sus labios, y aún así no se convertían. Gente dura, gente perversa, porque ahí estará la gente de Nínive acusándonos a esta generación, porque ellos, con la sola voz de Jonás, que era un profeta, y es un profeta menor, se convirtieron. Y nosotros, que tenemos toda una realidad divina frente a nosotros, somos duros de corazón para recibir el mensaje y al mensajero. Mi corazón, ¿qué es la dureza de corazón? Lamentablemente, y esto me oirá siempre, y a lo mejor dirá usted, ay, no me gusta, la hermana siempre dice que todo es un ataque, es que todo es un ataque en mi corazón, porque de verdad, cuando empezamos a ver solo las cosas como un trastorno psicológico, como una deficiencia del cuerpo, estamos dejando fuera la tercera realidad, que es la espiritual, y que es la más verdadera, que más que cualquier psicología, más que cualquier cerebro, más que cualquier cuerpo. Entonces sí, desde ese entendimiento que somos tres realidades y que todo esto son tres realidades, espíritu, mente y cuerpo, entonces sí, todo es un ataque diabólico, todo es un plan del enemigo para que no podamos llegar a vivir la vida eterna y que no podamos aceptar ya desde aquí la salvación que Jesucristo ganó en la cruz.
Y la forma en que Él lo hace, una de las formas, es hacer que a través de las experiencias, malas experiencias, tal vez que has tenido con la iglesia, tal vez que has tenido con un sacerdote, tus propias heridas emocionales, donde estás resentida hacia la figura de autoridad, tal vez de tu padre, de tu abuelo, de tu hermano, pero que hoy se refleja en cómo ves tú la figura de Dios. Tal vez el enemigo está usando todas esas cosas para ponerte un corazón duro hacia el mensaje, para no recibir verdaderamente la palabra de Dios, para no aplicarla y para que no haya un cambio en tu vida. Porque cuando hay un corazón dócil, cuando hay un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, es imposible que no la empiece a vivir. Si tú la escuchas con un corazón de carne, y no siendo un corazón de piedra, es imposible, mi hermana, que no haya una conversión en ti. El problema es cuando la oímos solamente con un corazón duro, con un corazón terco. ¿Y cómo es tener un corazón duro? Aquí te voy a mostrar 3 puntos. El primero, el creer que para creer tienes que sentir. Eso es una señal de una dureza de corazón y un corazón lleno de orgullo y soberbia. ¿Quieres sentir bonito para poder creer que presencia de Dios está aquí? Queremos sentir ternura, queremos sentir algo bonito para creer que esa persona entonces es buena. Queremos que la homilía del Padre nos llegue un domingo, porque si no, ay, ahora como que no sé, pero ahora no, estuvo diferente la misa. Hoy como que no me llegó, ¿verdad? Mira mi corazón, lo llegué a pensar, lo llegué a sentir. Y eso es una forma de dureza de corazón, donde queremos imponer el sentir por encima del ser de Dios. Dios es Dios independientemente si Lisa sienta bonito o no sienta bonito. Y es un pecado terrible yo querer condicionar la realidad divina por mi realidad emocional. Es un pecado porque quiere decir que yo estoy siendo tan soberbia que el reino de Dios, en mi ver, está dependiendo de lo que yo ese día esté sintiendo o cómo haya amanecido. Fíjate la trampa del enemigo, mi corazón. La palabra de Dios es viva, eficaz, es perfecta, sienta yo o no sienta. Yo no debo cuestionar la grandeza del mensaje ni la grandeza del mensajero basado en lo que yo vea o en lo que yo piense. Mucha gente quiere ver al mensajero de la manera que le haga sentido a mi vista. Por ejemplo, para que sea un buen predicador, tiene que gritar, tiene que tener poder, tiene que sentir, se tiene que sentir algo cuando el predicador hable. Eso es basado en lo que yo tengo de interpretación de lo que debiera ser un predicador. Por ejemplo, yo nací en la fe, mi conversión empezó en el movimiento de renovación. El movimiento de renovación es muy carismático, por algo se llama renovación carismática. Se apela mucho a los dones, a los carismas, y es un movimiento hermoso. Si te hablara en un lenguaje así como más crudo, te diría que es un movimiento ruidoso. Hay mucha alabanza, alabaré, 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 que son alabanzas que empiezan a despertar tu espíritu, ¿no? De hecho, este movimiento es muy criticado porque sus críticos dicen que es más como los pentecostales, los hermanos separados pentecostales que se filtraron en la Iglesia Católica. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que como somos basados en el Espíritu Santo, en la tercera persona, es como un pentecostés, ¿no? Los pentecostales vienen de las bases de Pentecostés, del día de Pentecostés, donde hubo fuego, lenguas de fuego, donde empezaron a hablar lenguas. Entonces, el movimiento de renovación está muy basado en Pentecostés, ¿ok? Entonces, te digo, es un movimiento hablando, ¿verdad? Como muy ruidoso, muy emocional también.
Entonces yo llegué a cometer ese error de que yo creía que para que una prédica, para que un evento hubiera sido exitoso y pudiéramos darle dedito arriba, tenía que haber habido ruidos, carismas, descanso en el espíritu, llantos, sanaciones, liberaciones. Y eso es un error tremendo. Eso es un error tremendo que yo estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene mil y unas formas para comunicarse a través de cada espiritualidad dentro de la iglesia y a través de cada persona según las capacidades de cada persona y según la espiritualidad de cada persona. Por ejemplo, hay personas que nacen en su conversión en el camino neocatecumenal, que es una espiritualidad dentro de la iglesia que es muy, muy única. Ellos estudian la palabra de una manera muy seria, muy que para a lo mejor para personas como yo me convertí, la conversión que yo tuve sería una forma muy, muy fría, muy cuadrada, muy estudiada, muy legalista, yo diría, ¿no? Pero el Espíritu Santo, Dios, se manifiesta en ellos de una forma tremenda. Tan es así que la espiritualidad o el movimiento neocatecumenal es el que más está pariendo sacerdotes en la actualidad. Es de esa espiritualidad del camino neocatecumenal donde hoy por hoy la Iglesia reportó, el Vaticano, que es de donde más están saliendo vocaciones sacerdotales. Entonces, fíjate, en su seriedad, en su estructura, Dios está actuando tremendamente en este movimiento. Por ejemplo, movimiento familiar cristiano. Es un movimiento donde máximo cinco familias van creciendo juntas, se juntan una vez cada 15 días, van siguiendo un libro de crecimiento y son 4 etapas. A las 4 etapas tú te gradúas y después te vuelves en un, por así decirlo, ¿no? En un equipero. Bueno, eres equipero cuando estás en crecimiento. Luego te vuelves en un formador. Entonces, y este movimiento es también hermoso, también es muy serio. Si empezamos con una oración, con un canto a la familia y terminamos con un canto al matrimonio, pero también no es invocar, ¿no? Así como carismáticamente la presencia del Espíritu Santo. Y sin embargo, hay muchísimas familias que se están salvando a través del movimiento familiar cristiano. Hay familias que se están convirtiendo, que están dejando caminos de oscuridad para caminar en caminos de luz. Y sin embargo es un movimiento muy discreto, porque solamente tienen una reunión cada 15 días esas 5 familias y luego como 2 veces al año hay una reunión de todas las familias y es hermoso, es en un parque, jugamos juegos, los niños juegan, en fin, es hermoso, pero es un movimiento muy, muy silencioso, ¿no? Luego está el movimiento mundial matrimonial, donde es exclusivamente para matrimonios, ¿verdad? Entonces te digo, muchas veces vamos a querer darle una interpretación al mensaje, al evangelio, a la palabra de Dios, al reino de Dios, basado en mis propias experiencias. Y eso es peligroso. Puede ser que nos esté creando una dureza de corazón, que en el fondo esconde una soberbia y un orgullo de querer que el mensaje de Dios se adapte a mí, se adapte a cómo yo percibo las cosas de Dios y cómo logro sentirlas. Y eso es una trampa del enemigo, porque entonces el reino de Dios, la palabra de Dios, dependerá si tú amaneciste de buenas, si yo amanecí de malas, si tuve un día hermoso con mi esposo o anduve deschongada con él, si mis hijos me hicieron caso o me hicieron renegar y después vamos a misa y yo interpreto todo ese momento celestial a través de mis emociones. Error fatal, porque mis emociones van a ir vestidas de negrura y yo entonces lo miraré todo gris. Hoy el padre estuvo sin chiste. Mira, ¿te fijaste, mi amor? El que da la comunión parecía que iba a un baile. Mira, la lectora, ¿cómo se equivocó ahora?
Ay, cómo tartamudeó, ni le entendí la palabra, ni me gusta cuando lee ella porque ni le hallo sentido. Fíjate, te está haciendo sentido mi corazón, cómo la dureza de corazón puede ser un ataque que está impidiendo que vivas la grandeza de Dios ya aquí en la tierra. Porque los sacramentos, la palabra de Dios, las cosas de Dios, es ya un vivir el cielo, una probadita del cielo aquí en la tierra. Y cuando tenemos esa dureza de corazón, nos estamos privando. Y si nos estamos privando, la consecuencia, sí o sí, mi corazón, es que no estamos cerca de Dios. Y recuerda, en las cosas de Dios no hay punto medio. Dios, dice en el Apocalipsis, Dios vomita a los tibios. Decídete, frío o caliente, pero los tibios son aborrecibles. Entonces, fíjate bien, la dureza de corazón es una forma en que o estás con Dios o estás contra Dios. Entonces, hoy mi invitación para ti, mi corazón, es reflexionar y ver cómo la dureza de tu corazón, el querer, el punto número 1, sentir para poder creer, tal vez está haciendo que te alejes de Dios o no vivas las gracias de Dios. Punto número 1, ¿de acuerdo? Punto número 2, de cómo la dureza de corazón nos hace resistirnos al mensaje y al mensajero. Nos volvemos indiferentes al mensaje de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios es una lectura? Te vuelves indiferente. Estás leyendo la palabra de Dios y no tienes reverencia. Estás indiferente. Estás escuchando el Evangelio y estás pensando en si cociste los frijoles o no, o a dónde vas a ir a comer después de la misa. Indiferencia al mensaje. Tenemos que empezar hasta a estar presentes frente al mensaje y al mensajero. A la persona que te está hablando de Dios y de su palabra, en ese momento, escúchale. En ese momento, mírale. En ese momento, recíbele. Claro que con discernimiento, porque ahorita hay muchos falsos profetas, hay muchos pseudo evangelizadores. Cuidado, no siempre lo más ruidoso, no siempre lo más extenuoso va a ser donde esté la brisa suave del mensaje de Dios. Que a veces el Señor sí te va a hablar fuerte, fuerte, y se necesita un predicador con ímpetu y sin miedo. Pero yo te digo, ese mensaje que lleva verdad, no necesariamente escándalo, no necesariamente ruido, ¿ok? Entonces sí, cuando estés escuchando palabra de Dios, escúchala, no solamente la oigas, es una diferencia muy grande. Oír es solamente llegó por mi oído, la oí. Escuchar es procesar, recibir. De ahora en adelante te invito a escuchar la palabra de Dios. Cuando tomes tu Biblia, tómala con delicadeza. ¿Dónde la tienes ahorita en tu casa? ¿Cómo la tienes? ¿La tienes de adorno? ¿La tienes de mera religiosidad? ¿La tienes en un lugar especial? ¿La tratas como Jesús palabra? Porque es lo que es mi corazón. Jesús palabra. Cuando tú no lees la palabra de Dios en tu casa, cuando no agarras la Biblia, es, por así decirlo, el mismo Jesús a quien tienes abandonado, porque ahí está Jesús con su palabra. Entonces no seas indiferente a la palabra de Dios en el sentido de literal, ¿no? La Biblia, pero tampoco cuando la escuches. Sé intencional. Si te dispersas en la misa a la hora de las lecturas, vuélvete a centrar. Vuélvele a decir, Espíritu Santo, céntrame, y mira al lector, mira al sacerdote. Y si empiezas a criticarle, nuevamente di, Señor, céntrame, purifica mi oído, purifica mi ojo, y vuélvete a concentrar en los labios del lector,
en la voz del lector que te está regalando, te está entregando al mismo Dios a través de su palabra. Involúcrate. Una cosa, aquí te doy un tip que a mí me sirve muchísimo. Yo soy una persona que utilizo muchísimo mi imaginación. Así funciona mi cerebro. Y para mí me funciona muchísimo en la hora de las lecturas, ¿no? Especialmente en la misa y especialmente el Evangelio. Me funciona muchísimo imaginarme a Jesús en esa escena. Por ejemplo, este Evangelio, ¿no? Dice, fíjate bien, dice, en aquel tiempo se apiñaban alrededor de Jesús. La gente se apiñaba. Y si este Evangelio yo no lo hubiera estado leyendo, sino escuchando, literalmente mi mente luego se va a ver cómo un gentío se apiñaba. ¿Qué es piñarse? Juntarse, apretujarse, amontonarse. Se apiñaban alrededor de Jesús. Involúcrate en la lectura tal que empieces a usar este tip. Imagina la lectura. Y Jesús iba por la orilla del río Jordán. Imagínatelo. Y Jesús subió a la barca y la barca se adentró y se alejaba. Imagínatelo. Eso es vivir la palabra de Dios. Te dejo ese tip y esa recomendación. Entonces, punto número 2. Dureza de corazón la podemos identificar cuando nos volvemos indiferentes y críticos hacia el mensaje o el mensajero. No veas al mensajero como perfecto. No creas que porque es lector, que porque es lectora, que porque es predicador, evangelizadora, no creas que es perfecto y que tienes que idolatrarlo. No, pecado mortal que miramos el día primero, idolatrar a un humano. Pero en el momento que te está hablando, pídele al Espíritu Santo por esa persona, para que entonces descanses en paz, sabiendo que esa persona en ese momento es un digno representante de Dios aquí en la tierra. Imperfecto, pero aún así, con el valor de estar ahí, tal vez el valor que usted no tiene para pararse a leer, tal vez el valor que usted no tiene para entrarle a la evangelización, ¿verdad? Sin embargo, esa persona ha sido elegida. Hermana, pero es que yo la conozco. Hermana, ¿cómo va a estar usted hablando de Dios si yo la conocí hace 23 años? Yo sé lo que usted hizo. A mí me contaron que usted A, B y C. Tal vez todo es verdad. ¿Por qué me eligió el Señor? Yo misma se lo pregunto. ¿Por qué me lleva a diferentes lugares? Yo misma se lo pregunto. El Señor te elige no porque eres perfecta, sino porque quiere perfeccionarse en ti. No porque eres santa, sino porque sabe que necesitas tú la santidad. Así es que nunca critiques, nunca cierres tu corazón hacia la persona que en el momento te está trayendo el mensaje. Punto número 3. El problema con la dureza de corazón, queremos ruido, queremos un Dios milagrero. Y ese no es Dios y es un pecado grande. Querer moldear la identidad de Dios a mis necesidades. Querer deformar la personalidad de Dios para que se ajuste a mis preceptos. Entonces, un gran problema cuando hay dureza de corazón es querer que Dios haga milagros para que pueda ser entonces Dios, para que entonces yo pueda creer su mensaje. Queremos un Dios que nos resuelva aquí y ahora. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero es que Dios no va a sucumbir a la tentación del enemigo de, si eres hijo de Dios, convierte este pan inmediatamente. Convierte esta piedra en pan. Jesús sabía que Él iba a convertir 7 panes para alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, ¿por qué iba a querer convertir una piedra cuando Él iba a alimentar a una multitud con milagros aquí en la tierra? ¿Para qué iba a querer caer en la tentación de convertir una mísera piedra en un mísero pan, cuando Jesús sabía que tenía el poder y que se iba a llegar el momento de que tendría que convertir un pez en miles de peces?
para una pesca milagrosa, para alimentar al pueblo que le seguía. Entonces Dios no va a caer en el juego de tus preceptos o en nuestra fe retorcida de querer un milagro aquí y ahora. No porque no pueda, sino porque Él no es un Dios milagrero, no es un Dios de escándalo, no es un Dios que nos tenga que probar nada a la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, mi corazón, hoy la invitación es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo cómo usted ha caído en estos 3 errores de endurecer su corazón. 1, querer sentir para poder creer, o haber llegado incluso, porque ya tal vez nos ha pasado, a ser indiferentes a Dios y a sus cosas por no sentir. Mire, aquí le voy a decir una frase muy célebre y muy coloquial de San Agustín, que yo la aplico en todo, ¿no? Incluso se la he pirateado a San Agustín hasta para los retiros de matrimonio, donde estoy hablando de cosas que son más humanas, ¿no? Pero San Agustín dijo algo y dejó escrito algo muy hermoso que decía: si no sientes, haz como que sientes y terminarás sintiendo. Luego, un viejo que se le atribuye que ser padre de la psicología, que más bien era un enfermo, que es Freud, se le dice el padre de la psicología, ¿no? Pero ahora se sabe que era un pedófilo, pero ok. Se acuñó, se echó, se apropió de esa frase, ¿no? De que si transformas tus pensamientos y no sé qué. Mentira, ya lo había dicho San Agustín, cientos de años atrás. Si no sientes, haz como que sientes y terminarás sintiendo. En las cosas de Dios, no quieras primero sentir para creer. Primero cree y después sentirás. ¿De acuerdo? Segundo, no seas indiferente hacia el mensaje. Recíbelo, escúchalo, párate derecha, pon reverencia, vístete conforme para no ser indiferente a ese momento. Vístete como para la fiesta de fiestas. No seas indiferente al momento santo, sacro que está pasando durante la celebración de la Eucaristía. No seas crítico, no seamos críticas al mensajero, porque en ese momento, le guste a Lisa o no le guste a usted o no le guste, fue elegido por Dios para estar en ese preciso momento, en ese preciso retiro, en ese preciso transmitir en vivo, para que usted escuchara el mensaje. ¿Porque es perfecto? No, porque fue voluntad de Dios. Y en ese momento, porque es un representante del Evangelio, un representante de la Buena Nueva, merece respeto, merece no tener su indiferencia. Y tercero, cuidado con querer ruido, cuidado con querer a un Dios milagrero, para entonces poder ablandar mi corazón. Cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios, es cuando de manera incomprensible los milagros empiezan a suceder. Cuando dejas de cuestionar y te abandonas solamente en la fe, empiezas a hacer que en el mundo espiritual se muevan montañas. Hermana, el antídoto, se nos está acabando el tiempo y no nos ha dicho el antídoto. ¿Cómo vencemos la dureza de corazón? Bueno, antes de que entre a decirle cómo la vamos a vencer, es necesario decirle por qué tenemos que vencerla. El cerebro solamente actúa por 2 grandes fuerzas: para evitar dolor o para obtener algún tipo de recompensa o placer. ¿Okay? Cuando se trata de vencer la dureza de corazón, evitaremos la condena eterna, evitaremos la muerte espiritual, evitaremos la enfermedad incluso ya en este mundo. La enfermedad. Ahora,
Somos humanos, mis corazones, nos vamos a enfermar, este cuerpo va a perecer y está bien. Yo te estoy hablando de esa enfermedad prematura, de esa enfermedad que no tiene sentido, de esa enfermedad que, oye, ¿qué me dices tú a tus 40 años ya teniendo reumatoides, ya teniendo artritis, ya teniendo problemas de rodillas? O sea, de eso te hablo, donde son enfermedades que no encajan con tu edad, que no encajan con tu estilo de vida. Ahí es donde es una consecuencia del mundo espiritual, ¿de acuerdo? Si tú me dices, tengo 80 años, ya padezco de las rodillas, ¿es esto un ataque diabólico? Probablemente no, mi corazón. Es degeneración ya del proceso de envejecimiento. Pues yo te estoy hablando de eso, que cuando tú te pones a echarle un poquito de cerebro, dices, esto no encaja. Entonces quiere decir que esto está siendo consecuencia de mi muerte espiritual, ¿ok? Y para obtener placer, empezarás a vivir las delicias de Dios. Cuando termines con esa dureza de corazón, podrás ya vivir las mieles del cielo ya aquí en la tierra. La prosperidad, la abundancia espiritual, la paz, el equilibrio. Amén. Entonces, esas son las dos grandes fuerzas por las que vamos a querer cambiar nuestro corazón. ¿Cuál es el antídoto? La piedad. Hoy pediremos al Espíritu Santo que avive en nosotros el don de la piedad. Fíjate, la piedad puede ser conocida de dos formas. Es un don es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, pero también es una virtud, es como una virtud. Cuando hablamos de la virtud como don, es algo que el Espíritu Santo te regaló desde el bautizo y fue confirmado en ti durante tu confirmación. Es algo que ya tienes, pero que necesita ser despolvado, igual que la fortaleza. ¿Okay? Y la piedad, como don, no es compasión. La piedad, como don, no es clemencia. No es como tú dices, ay, es que es bien piadosa. Crees que piadosa es buena. Eso es una virtud. Pero lo que necesitamos para vencer la dureza de corazón es el don de la piedad, no la virtud de la piedad. ¿Okay? Que es muy buena, adelante, compasión, clemencia, sí, pero para vencer este ataque de la dureza, cerrarnos a Dios, se necesita el don de la piedad. Y el don de la piedad es reconocer la grandeza de Dios. El don de la piedad es ese sentirte cerca de Dios, es ese embebecerte, es ese quebrarte y no saber ni por qué, pero te llega el llanto cuando ves una imagen de Dios. Sientes una ternura cuando ves las imágenes, cuando llegas a lugares santos, cuando tocas cosas santas. Tu espíritu cae de rodillas y empiezas a sentir una santa piedad. La piedad como don es el reconocer, el ser sensible al Señor, a Dios, a través de objetos, a través de referentes religiosos o a través solamente de ponerte en un momento de oración. Eso es el don de la piedad. Fíjese mi corazón, hoy quiero que salga aquí más educada. No es lo mismo la virtud de la piedad. Ay, ten piedad de mí, Señor. Eso es ten compasión de mí. Pero el don de la piedad es tener la capacidad de sentir, percibir y abrazar presencia de Dios. ¿Okay? Vamos a orar, mi corazón. Yo me fui aquí en vivo y me seguí de hilo asumiendo que ustedes están aquí porque veo a 231 personas conectadas, pero yo no sé qué pasó ahora, mi corazón, que no pude ver a nadie llegar, es más, no puedo ver ni siquiera los corazoncitos ni nada, pero asumo que aquí están presentes conmigo. Así es que vamos a ponernos en presencia de Dios juntitas como mujeres de fe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, gracias por ese sí, que siendo Dios quisiste ser verdadero hombre,
Y por ese sacrificio, mi Señor, llegaste a la cruz. Pero gracias a esa muerte hubo una resurrección. Y gracias, Señor, a ese momento de gloria, hoy tenemos la presencia de esa tercera persona, que es el Espíritu Santo, a quien hoy, en este momento, invocamos llenas de piedad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y aviva por favor en nosotras y en nosotros los 7 dones que nos diste en nuestro bautismo. Despólvalos, Señor, desátalos, avívalos, Señor. Hazlos que produzcan los frutos de vida, de alegría, de fe, de esperanza, de gozo que tú tienes para nosotros. Pero hoy de manera muy particular, Señor, te pedimos que avives el don de la piedad, el don de percibirte, de creer, de sentirte, pero también, Señor, de reconocerte, aún y sin los signos sensibles o visibles a la carne humana. Te pedimos que avives este santo don en cada una de nosotros, para que con este don y la fortaleza que ya despolvaste de nosotros y el amor, Señor, hacia ti, nos ayude a vencer esta dureza de corazón, esta dureza hacia tu mensaje y hacia tus mensajeros. Ayúdanos, Señor, a poder lograrlo este día en el cual nos consagramos a ti con todo el corazón. Bendito y alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis corazones, pues hemos terminado la jornada de ahora, día número 7. Muchísimas gracias. No olvide, por favor, compartir la jornada de hoy para que seamos más mujeres caminando en este camino de conversión y podamos juntas reclamar el día de Pascua, una santa resurrección y una profunda conversión. Recuerde que si hay esperanza y en Cristo, siempre, siempre victoria. Bendiciones.